¿Sabes cuál es el riesgo real de no usar una billetera fría para tus criptos? Cuando empecé a invertir en cripto, encontré un proyecto que me generaba 1% diario. Fue increíble y me estaba yendo muy bien a pesar del alto riesgo. Pero la felicidad no me duró mucho. Me hackearon mi billetera de MetaMask en menos de una semana de haber empezado. En ese momento pensé en renunciar. No tenía sentido entrar en un mundo tan riesgoso. Pero me cambió la vida cuando supe que existían las billeteras frías. Me compré la primera billetera de la marca más reconocida del momento, que es una Ledger. Estoy convencido que tener una billetera fría me ha salvado de problemas mucho más grandes. Para mí es una bendición y para ustedes también debería serlo. Así me protejo yo y espero que ustedes también lo hagan. Aunque en el proceso Ledger ha tenido actualizaciones que a no todo el mundo le gustan, y es que tienen un servicio para recuperar la frase semilla, entonces eso a la gente parece como que no le gusta tanto. Ha habido expertos que consideran que esto le quita un nivel de seguridad al sistema. Por eso empecé a buscar alternativas y para eso estamos acá. Acabé de recibir un regalo que es una billetera OneKey Classic que voy a abrir hoy enfrente de ustedes. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, ¿qué es una billetera cripto? ¿Y cuál es la diferencia entre una billetera fría y una billetera caliente? Antes, para los que sean primíparos en este mundo, les cuento que la contraseña de estas billeteras es una frase de entre 12 y 36 palabras, de acuerdo al nivel de seguridad que se defina. Y cada billetera es una lista de números y letras en mayúsculas y minúsculas únicos, que crean una billetera digital. Van a darse cuenta que una billetera de Bitcoin o de XRP van a tener diferentes secuencias de números y letras que una de Ethereum o una de Solana. Las billeteras calientes tienen la frase semilla o de recuperación guardada en la nube. Y si los hackers de Wikileaks pudieron meterse a los sistemas de la CIA o del FBI, ¿por qué un hacker del común no va a poder descifrar su clave, que está ahí, disponible para ellos como en bandeja de plata? Estas billeteras son, por ejemplo, MetaMask, Ravi, Exodus o Phantom, entre muchas otras. Por otra parte, una billetera fría como OneKey tiene la frase semilla por fuera de Internet. Está guardada dentro de un dispositivo que, como este, no permite el acceso externo. Se conecta momentáneamente a la red usando sus botones que verifican y aprueban las transacciones y se desconecta así que tiene el contacto mínimo con el Internet. Un ejemplo del riesgo que uno puede correr es lo que le pasó al exchange KuCoin hace unos años. En la noche del 25 y madrugada del 26 de septiembre del 2020, el exchange KuCoin fue víctima de un ataque atribuido a la pandilla cibernética Lazarus a sus billeteras calientes, donde lograron apoderarse de 285 millones de dólares en criptoactivos. Otro ejemplo fueron los hacks que llevaron a la bancarrota a Mt. Gox en el 2014. Este exchange alcanzó a mover el 70% de las transacciones de Bitcoin y luego tuvo hacks o robos entre el 2011 y el 2014. Hasta ahora, la bobadita de 10 años después, los inversionistas de los exchanges están recuperando sus recursos. Y posiblemente sea una de las causas de la caída del precio del Bitcoin en este momento, al lado de las ventas del gobierno alemán. Si a ellos les pasa, ¿por qué a un simple cristiano como nosotros no nos podría pasar? Pues miremos esta belleza que me acaba de llegar. La voy a destapar acá frente a ustedes. Viene en una caja negra con un par de cintillas que indican por dónde abrirlo. A ver si lo logro hacer. Y vamos a ver qué tan bonita es. No logré hacerlo. Ya lo logré. Pues miren, la billetera viene de esta manera. Tiene una instrucción de Classic, me dice que es una Classic, que algo de publicidad, Hold Your Own Key. Me trae también una cantidad de instrucciones y me trae la billetera que voy a destapar acá enfrente de ustedes. Esta billetera es muy pequeña, tiene más o menos unos 20 gramos, creo que pesa. Esta es la versión clásica, OneKey Classic, cuesta $99 y se puede comprar directamente en la página de OneKey. Tiene conexión por Bluetooth o USB-C. Es compatible, a ver si la termino de abrir, no sé cómo, acá, no está tan difícil de abrirla, para mostrárselas completa.
Es una tarjeta muy parecida a una tarjeta de crédito, de tamaño de una tarjeta de crédito muy pequeña, y es compatible con computadores con Windows, Mac, Linux, Android e incluso con iOS de los celulares. Vamos a ensayarla, pero no sé, lo más bacano, soporta más de 5.000 monedas, siendo compatible con las billeteras calientes más populares del mercado. Fíjense que solo pesa 20 gramos y es tan delgada y liviana que cabe en una mano sin problema. Tiene 4 botones para instruir y para dar y verificar las instrucciones, y una pequeña pantalla que puede uno interactuar y poder ver toda la información. Por su lado, hay una versión más avanzada que se llama la OneKey Pro. Tiene una pantalla táctil y cuesta un poco más, $278. Tiene las mismas características que esta, pero además súmenle una pantalla táctil que es completa y amplia, un nivel de seguridad increíble. Tiene cámara de alta definición para leer el código QR y también se puede conectar la billetera a un sistema que sea muy confiable y evita inconvenientes, porque cuando utilizan el Bluetooth no hay que estar conectándolo todo el tiempo. Incluso tiene un flash que ayuda a espacios de baja luminosidad cuando uno va a leer un código QR. Esa es la billetera, la Pro. Esta es la Classic. Me trae todos los cables, me trae toda la información. El botón de encendido tiene lector dactilar en esa que es más avanzada, en esta no. Y si necesitas un sistema de backup, compra una tarjeta OneKey Lite que te permitirá importar tu frase semilla de una vez. Estas dos billeteras tienen un chip EAL6+, que reserva de manera muy segura la frase de seguridad, a diferencia del tradicional sistema, donde se carga y que es un microprocesador MCU. En este caso no tiene ese microprocesador, sino el chip EAL. Todas las billeteras están montadas sobre un software original de código abierto que ha permitido que sea auditado por el público en general. Aunque, miren, no puedo dejar pasar un dato relevante que opaca un poco a esta compañía. OneKey tuvo un fallo en febrero del 2023 en el que su sistema fue hackeado por un segundo nada más. Vulnerabilidad en el software, la cual fue corregida en ese momento y así evita mayores afectaciones. Ya esto está solucionado. De todas formas, es importante recordarles que se debe hacer una muy buena investigación previa sobre el sistema y la billetera antes de decidir comprar esto y de invertir en cualquier activo de criptomonedas. Tengan mucho cuidado. Una conclusión de todo este proceso es la tradicional frase cripto: si no tienes tus llaves, no tienes tus criptos. O como dice la famosa frase en inglés, not your keys, not your crypto. No ser dueño de sus propias llaves o frases de recuperación lleva a arriesgar la propiedad de sus activos. Antes de irnos, les cuento que estuve analizando la oportunidad de inversión en minería de Bitcoin y revisé 2 proyectos donde he invertido. Pero más que eso, expliqué algunos términos que he conocido sobre este proceso tan interesante. Los invito a ver el video. Nos vemos en la próxima. Chao.